Se estima que los cocodrilos, tal y como los conocemos ahora, aparecieron en el Eoceno hace 55 millones de años. Pero el género Crocodilia, que incluye especies como aligatores, caimanes y gaviales, se remonta a más de 80 millones de años en el pasado, es decir, durante el Cretácico tardío. Un dato curioso de estos reptiles que llegan a vivir entre 50 y 80 años y que se encuentran en África, América, Asia y Oceanía es que son los parientes vivos más cercanos de las aves. ¿Les encuentra similitud? Desafortunadamente en algunas regiones se encuentran amenazados, pero hay quienes se encargan de preservarlos con muy buenos resultados. Veamos un poco acerca de ellos. El tercero. Fuerte. Ok, sáquelo, ya le llego. Macho. Dándole buenas referencias, yo me imagino. Tres. Hace más de 40 años las poblaciones de cocodrilos eran bastante escasas. Había una altísima extracción de cocodrilos para el uso de sus pieles. Además de eso, había una pérdida importante de hábitat por el aumento en actividades agrícolas, lo cual hizo que las autoridades del momento lo incluyeran como una especie en peligro de extinción y se incluyera además en tratados internacionales de protección. Esto ha hecho que las poblaciones de cocodrilos se recuperen, algo que es atípico a todas sus zonas de distribución en América. Solo es comparable el crecimiento poblacional de Costa Rica con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Australia. Una de las principales herramientas que hemos logrado desarrollar para evitar la extinción del cocodrilo es la identificación de las áreas donde él generalmente habita, así como las actividades humanas que generan presión a su entorno natural. El cocodrilo americano, cocodrilo de agua salada, es un animal que puede llegar a medir hasta los 6 metros. Típicamente encontramos animales que rondan los 2 a 3 metros y que pueden llegar a pesar hasta 200 kilos o un poco más. Son animales altamente territoriales, principalmente en época reproductiva, que pueden generar un ataque si se invade su territorio. El territorio actualmente está siendo compartido con actividades turísticas y las malas prácticas de alimentación han disminuido la brecha que hay entre nosotros y ellos, provocando que ellos se estén acercando constantemente a los humanos. Con el mapeo generado hemos logrado, en este caso, identificar las áreas de convivencia entre el ser humano y el cocodrilo para su conservación y la seguridad de las personas. La tarea de cuidado y conservación de las especies es una actividad que también incluye a aquellas que están bajo un esquema de consumo humano en grandes masas, como las envueltas en la pesca y la acuacultura. Estas necesitan de metodologías de explotación y consumo sustentables, con el fin de preservar la ecología acuática y marina. En México, por ejemplo, tan solo durante la celebración de la Semana Santa, en la que se acostumbra a consumir una gran cantidad de productos de origen marino y de acuacultura, se consumieron aproximadamente 325,000 toneladas de este tipo de alimentos. Veamos una interesante nota sobre técnicas sustentables de producción de una de las especies que entran en estas cadenas y categorías, las ranas. En el municipio de Zitácuaro, Michoacán, los criadores de ranas tienen el objetivo de cultivar a esta especie contemplando métodos sustentables de acuacultura rural, lo que les permite competir en el mercado con productos de calidad y que respeten el cuidado animal. En el lugar de cultivo se realiza el proceso completo de reproducción, incluyendo el desove. Cada pareja de ranas pone entre 4 y 5,000 huevecillos, de los cuales sobreviven alrededor de 1,500. Los renacuajos son totalmente herbívoros y pasan de 7 a 8 meses en este estado antes de convertirse en ranas. O sea, es completamente natural y completamente herbívoro. Va creciendo el renacuajo y cuando hay un cambio en el ambiente, inicia la metamorfosis. Le empiezan a salir las patas de atrás, le empiezan a salir las patas de adelante y se le absorbe la cola y se vuelve ranita. Y la ranita se convierte en completamente carnívora. O sea, hay un cambio de alimentación radical y se vuelve completamente carnívora. La producción de las ranas tarda hasta un año desde el desove hasta que alcanza su tamaño comercial de unos 350 gramos.
Estos productos son reconocidos por sus características, incluso son solicitados por restaurantes y hoteles que tienen cuotas de compra sustentables, establecimientos que están en aumento. Por otra parte, para lograr el fomento a la acuacultura sustentable, el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas lanzó la campaña Pesca con Futuro para posicionar en el mercado productos y que cuenten con certificados en términos de sustentabilidad, tanto de pesca como de acuacultura. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex. Las creencias religiosas son una de las muestras culturales que reflejan más significativamente la diversidad que existe entre todos los seres humanos, expresadas en la gran variedad de formas de pensamiento derivadas de ellas. Una de las religiones es la fe Bahá'í, que actualmente está posicionada como la número 15 en cantidad de adeptos alrededor del mundo, con una cifra de poco más de 7 millones de creyentes, que incluyen a más de 2.100 distintos grupos étnicos alrededor de todo el mundo y cuyo país con más fieles es la India. El primer templo de esta fe en el continente americano se encuentra en Chile. Este es el primer templo de la fe Bahá'í en Sudamérica y está situado en lo alto de las montañas que bordean la capital chilena. Se ha consagrado en los últimos años como un lugar de peregrinación obligatorio tanto para turistas como para visitantes nacionales. Así lo certifican las cerca de 50.000 personas que acuden a sus instalaciones cada mes, según lo indicó el director del recinto, Eduardo Ríoseco. El templo se abrió en octubre del 2016. Y en este momento estamos recibiendo un aproximado de 50.000 visitas mensuales. Desde su inauguración no ha parado de atraer con su singular belleza e idónea localización a miles de visitantes que llegan hasta sus puertas con el objetivo de comprender los fundamentos de una fe que aspira a ser universal y a aglutinar a personas de cualquier tendencia religiosa. La fe Bahá'í nació a mediados del siglo XIX en Persia, actual Irán. El templo Bahá'í simboliza en el fondo las enseñanzas de la fe Bahá'í, que es de donde surge todo esto, ¿no? La fe Bahá'í plantea como una de sus principales enseñanzas la idea de que, bueno, toda la humanidad, independiente de cuáles sean nuestras creencias, nuestra historia, nuestros orígenes étnicos, en fin, nuestras ideologías, toda la humanidad comparte una misma esencia espiritual que tiene un origen divino. Sin embargo, lejos de convertirse en un lugar de peregrinación espiritual, el templo ha alcanzado una inusitada fama por su belleza arquitectónica, obra de la firma canadiense Hariri Pontarini Architects, así como por su envidiable localización, bajo la cual descansa la siempre dinámica y ruidosa ciudad de Santiago. La religión llega a Sudamérica a finales de 1930, principalmente de Europa y Norteamérica, a través de un grupo de religiosos que recaló en Santiago, donde fueron aceptados por la sociedad chilena, razón por la cual decidieron que el primer templo de este dogma se erigiera en la capital del país austral. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? Estos enormes animales que vivieron desde hace más de 200 y hasta hace aproximadamente 65 millones de años. Nos han cautivado a todos con la majestuosidad de sus formas y la inmensidad de sus tamaños. ¿Se han preguntado por qué algunos dinosaurios, como los saurópodos, eran tan grandes? Un nuevo descubrimiento indica que pudo haber sido gracias a sus sistemas digestivos, su estructura ósea y un sistema respiratorio muy eficiente, muy similar al de las aves. ¿Quieren saber de qué descubrimiento se trata? Vamos a ver esta. Descubrieron en Argentina restos de una especie de dinosaurio gigante, que sería la más antigua hasta ahora. Según un informe publicado el lunes en la revista científica Nature Ecology and Evolution, la especie bautizada como Ingenia prima vivió en el Triásico superior muy alto, posiblemente hace 205 millones de años, y era 3 veces el tamaño de los dinosaurios de ese periodo. Hasta este descubrimiento se consideraba que el gigantismo había surgido durante el periodo Jurásico, hace 180 millones de años aproximadamente. Se estima que la especie alcanzó entre 8 y 10 metros. El ejemplar hallado se encontraba todavía en desarrollo y medía entre 6 y 7 metros, además pesaba 10 toneladas. El Ingenia prima era un dinosaurio herbívoro, cuadrúpedo y que se distingue por tener el cuello muy alto y cola muy larga. Los investigadores hallaron algunas vértebras del cuello y de la cola, huesos de las patas anteriores y partes de las traseras en 2015, en el yacimiento Valde de Leyes, a 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Antes, durante y a finales de la Segunda Guerra Mundial, las migraciones de poblaciones judías desde los territorios que ocupaba la Alemania nazi durante el desarrollo del conflicto tuvieron un profundo impacto sociocultural en todo el mundo. En Latinoamérica este fenómeno se vio reflejado en la llegada de más de 100.000 judíos a países latinoamericanos, destacando Argentina y Brasil, a donde en conjunto llegaron más de 60.000 de estos desplazados. Pero los impactos sociales más profundos no se dieron por el número, sino por quiénes eran los que llegaban. Un ejemplo de esto es Ecuador, donde tan solo se establecieron alrededor de 3.000 judíos, pero tuvieron un impacto muy trascendente en la historia de este país sudamericano. La migración judía en Ecuador, Ciencia, Cultura y Exilio 1933-1945 se presenta en el país andino como la primera investigación sobre hombres y mujeres judíos, principalmente centroeuropeos, que llegaron a Ecuador como refugiados durante el nazismo y se convirtieron, sin quererlo, en sigilosos protagonistas del desarrollo económico, social y cultural de la nación suramericana en la segunda mitad del siglo XX. Así lo informó el académico argentino y autor del libro Daniel Kersfeld. Yo siempre digo que, terminando el estudio, me di cuenta de que había unas 15 o 20 personas de estos judíos, de estos inmigrantes, sin las cuales uno no entiende lo que es el Ecuador moderno. O sea, son 20 personas que ayudaron al desarrollo del país en las más diversas ramas. Publicado por la Academia Nacional de Historia de Ecuador, el libro repasa la historia del judaísmo ecuatoriano, marginal hasta la llegada de aquellos que escapaban del Tercer Reich, y según Kersfeld, en el país suramericano hay algo particular. Por la época en que se había producido, directamente en los años del nazismo o ya durante la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo muy particular por el número reducido de inmigrantes judíos llegados al país, pero al mismo tiempo llamativo en el sentido de que en ese número tan reducido había un gran número de personalidades. El origen de los inmigrantes judíos era mayoritariamente alemán y austriaco, aunque también arribaron de Checoslovaquia, Polonia o Rusia. En el periodo que comprende los prolegómenos de la contienda europea y la posguerra, el investigador calcula que entre 3.000 y 4.000 judíos alcanzaron Ecuador, país del que muchos ni habían escuchado. Parte de ellos tenían una buena posición económica en sus países de origen, títulos universitarios y en algunos casos gozaban de amplio reconocimiento profesional, por lo que estaban muy bien integrados en la sociedad. En el país andino, la comunidad judía tuvo certeros avances en los campos de la arquitectura, medicina y la industria farmacéutica. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en www.noticiasncc.com. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.